Hola, soy Reina Gamboa León. Les hablaré el día de hoy sobre estrés académico laboral en médicos residentes de una unidad médica hospitalaria. Este es el primer capítulo de un trabajo de investigación de doctorado de Ciencias de la Salud. El capítulo se divide en 4 apartados. El primero es el contexto del estudio, donde fue llevada la investigación. La segunda se describe el fenómeno de interés. El tercero, el apartado de investigación. Y finalmente presentamos a las personas que forman el equipo de trabajo de esta investigación. La investigación fue llevada a cabo en una unidad médica de alta especialidad. Como antecedente, brinda sus servicios desde el junio de 2003 como un organismo de operación administrativa desconcentrada que otorga servicios para la atención de patologías de alta complejidad. La UMAE, ubicada en la ciudad de Mérida, pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y que es un organismo tripartita que recibe recursos federales y cuotas obrero-patronales para su financiamiento. La UMAE brinda atención especializada a los derechohabientes de toda la península de Yucatán, incluso a la población derechohabiente de Tabasco. La UMAE es un hospital que cuenta con 95 médicos residentes que realizan alguna de las siguientes especialidades médicas: anestesiología, cirugía general, hematología, imagenología diagnóstica y terapéutica, medicina crítica, neonatología y radiooncología. Las especialidades mencionadas se rigen por una norma, la 001 SSA 3/2018 de Educación en Salud para la organización y funcionamiento de las residencias médicas en establecimientos para la atención médica y para la normativa interna de las unidades hospitalarias. Las personas que intervienen en este estudio son todos los médicos residentes que cursan con las especialidades. Ellos provienen de diferentes lugares del país, se encuentran en calidad de becados y becarios, cuentan con profesores titulares, adjuntos y ayudantes en el campo clínico que participan en la enseñanza de la especialidad. Administrativamente se encuentran a cargo de la Dirección de Educación, Investigación y Salud y de la Jefatura de División de Educación, quien documenta el aprovechamiento para que sean promovidos a grados académicos. De esta manera se trabaja en conjunto directivos, profesorados y alumnos. El tipo de educación de posgrado que es avalado por universidades públicas, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y por universidades privadas, que es la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En un día típico, el hospital donde se desempeñan los médicos residentes se otorgan 222 consultas, 17 egresos hospitalarios, 6 intervenciones quirúrgicas, 885 análisis clínicos, 102 estudios radiodiagnósticos, 45 sesiones de radioterapia y 73 sesiones de medicina nuclear. La unidad médica de alta especialidad atiende a una población de todos los estratos sociales. Cuenta con una plantilla de 1,300 trabajadores, 530 de enfermería, 300 médicos especialistas. También se incluyen otras categorías como trabajo social, asistentes médicas, nutriólogos, técnicos en radiología, auxiliares de oficina y administrativos. En el fenómeno de interés, entre los antecedentes de este trabajo de investigación, se tiene que mencionar que los médicos residentes realizan labores sustantivas en la atención médica según la especialidad en que se desempeñe y a su vez requieren prepararse académicamente para obtener el posgrado, por lo que es necesaria la reducción de los estados de estrés académico laboral en los médicos residentes para disminuir las manifestaciones de desgaste de tipo laboral, o sinónimo del anglicismo burnout de la Organización Mundial de la Salud, que la define también como síndrome de desgaste profesional. En esto es por ello que se define como estrés académico laboral al estado de alta tensión emocional prolongada provocada por las condiciones del entorno académico laboral que se manifiesta en afectaciones de bienestar emocional y físico. Algunas de las expresiones más comunes de los médicos residentes son cansancio emocional, fatiga, estados de despersonalización, falta para concentrarse, bajo desempeño, baja realización personal, ideaciones negativas que propician a las capacidades personales y a las demás personas. Es necesaria la intervención por parte de los directivos y profesores para que los médicos residentes en un día, al sentirse cansados, no repercuta sustancialmente en la atención y que no afecte el estado anímico de ellos, ya que al reconocer que un trabajo en el área de la salud se requiere de todas las facultades emocionales estables para ejercer adecuadamente la profesión como médico especialista, para poder otorgar una atención de calidad y calidez con un trato digno al paciente.
Este trabajo de investigación se apoya en una norma en la que establece que los directivos y docentes deben de atender al médico residente para disminuir el estrés académico laboral y evitar el desgaste tipo ocasional. Esta norma aplica directamente en esta institución, ya que es un hospital escuela formadora de médicos. Los logros que se han obtenido en esta situación educativa fue otorgarles un apoyo psicopedagógico de la Universidad Autónoma de Yucatán y se ha otorgado tutorías, ya que el residente lo ha solicitado. Se ha implementado eventos deportivos en áreas recreativas, en instalaciones del propio instituto, programadas una vez al año. Tienen acceso de comedor con 3 comidas diarias y una colación en caso de que el médico se quede de guardia. Cuando el residente también requiere descanso, tienen áreas de descanso y aseo personal para que estos espacios contribuyan a disminuir el estrés académico. También, a pesar de todas estas acciones de los recursos que se proporcionan al médico, la norma no se cumple completamente. Prueba fidedigna que los estados de estrés que continúan presentando los médicos, ya que son fuente de la evidencia cuando ellos se acercan con su problemática a sus profesores y directivos. Ante esta problemática nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué factores influyen en el estrés académico laboral en los médicos residentes? ¿Qué estrategias se utilizarían para disminuirla? ¿Cómo serían los cambios que se requieren? ¿Qué recursos necesitaríamos? ¿Cómo están comprometidos los actores para el logro de la meta? Esto es de importancia porque estas interrogantes representan un problema a investigar. Por todas estas inquietudes se planteó una pregunta general. ¿Cómo mejorar la atención que ofrecen los directivos y docentes que atienden la salud mental de los médicos residentes para disminuir el estrés académico laboral? ¿Qué beneficios tendríamos de todo esto? Mejoraríamos la situación al disminuir el estrés del médico residente, al mejorar el rendimiento académico, obtener un bienestar físico adecuado. En la institución se observaría que el médico tenga un trato digno hacia la persona o hacia el paciente. Mejoraríamos adecuadamente las emociones en cuanto ellos presenten algún momento de estrés. Tendrían una satisfacción personal y la culminación de su residencia a través de su especialización. Para eso utilizamos un método que es el método de investigación-acción, que en los años 40 Kurt Lewin define como proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de los resultados. Este método no es solo un proceso de transformación de prácticas individuales, es un proceso de cambio social que inicia colectivamente, como menciona Bausela, Cari Kemis. Algunos aspectos que distinguen a la investigación-acción es el objeto de estudio que ocurre en escenarios naturales dentro y fuera del aula, los procedimientos que se basan en recolección de análisis, de vivencias vividas de todos los actores en un proceso de reflexión y cambio, utilizando el enfoque cualitativo con técnicas de recolección variada como observación, video, entrevistas, cuestionarios, pruebas. Una de las pautas de esos pasos de la investigación propiamente dicha es la dada por Ezequiel Anderegg, en la que incluye que en el primer paso es el diseño de la investigación, es identificar y delimitar y conceptualizar el objetivo y los propósitos de investigación. Posteriormente se formula el problema, delimita el campo de estudio, qué se quiere investigar, para qué se quiere el estudio, de qué se requiere para actuar. El tercer paso, hay que utilizar las técnicas y procedimientos para recoger los datos de la información, quién tiene la información que se necesita, qué técnicas debemos de utilizar en ella. El cuarto paso sería el trabajo de campo, que es la recolección de la información mediante la aplicación de técnicas antes mencionadas. El quinto corresponde a la ordenación y clasificación de la información de los datos recogidos y sintetizar sobre todo dicha información. El sexto paso sería analizar e interpretar todos los datos como parte de una realidad encontrada. El séptimo, se redacta el informe de los resultados de la investigación y conocerlos y discutirlo. Y por último, para finalizar, es la socialización de la información, discusión de los resultados y redacción del informe final. Aquí en un pequeño resumen esquemático, si observamos en la parte superior a la izquierda, observamos los puntos que hay que identificar el problema, se delimita, se diagnostica,
la situación, se contemplan todas las actividades necesarias, se recogen los datos, hay un trabajo de campo, hay un análisis, un plan de acción en el cual que podemos observar en el primer círculo se evalúa, se reflexiona, posterior a eso se plantean los resultados, en el segundo círculo podemos observar otra vez el planteamiento de la nueva acción, se ejecuta, se plantea, se analizan los resultados a través de una reflexión crítica y hasta alcanzar, por último, los resultados o metas que se observan en la flecha roja. Y así sucesivamente se van implementando en otro ciclo si los resultados no son los esperados. ¿Por qué es idóneo trabajar en este tipo de investigación, acción? Sobre todo esta metodología por todas las bondades que se observan, ya que representan un proyecto de mejora continua, ya que permite que todos los actores involucrados asuman la responsabilidad del proyecto, que se apropien del mismo como agentes de cambio social y cultural, y permite participar en nuevos conocimientos, intervienen, colaboran, se van haciendo mejores personas al actuar, se promueve el trabajo en equipo y sobre todo la resolución de las problemáticas que surgen en el quehacer de todos los días. Para ello, la mejora de la educación debe estar a la vanguardia mediante un cambio a través de la planificación, acción y reflexión crítica. Nos ayuda a justificar la labor educativa a favor de lo que realiza de manera comprometida y con innovación de los mismos. En la investigación fue concebida como un proceso colectivo y colaborativo. Es por ello que en este presente estudio tenemos al equipo de trabajo conformado por Reina, investigadora principal, médico especialista ginecobstetra que tiene maestría en Ciencias de la Educación, actualmente cursando con el doctorado en Ciencias de la Educación, docente por 10 años. Actualmente ocupa la jefatura de División de Educación de una institución preocupada por la problemática que presentan los médicos residentes sobre el estrés académico laboral. Carolina, médico especialista en anestesiología con doctorado en Ciencias de la Educación, doctorado en Ciencias Médicas y cursando con doctorado en Alta Dirección. Actualmente directora de Educación, Investigación y Salud del Hospital UMAE. Ha publicado diversos artículos médicos, comprometida en la gestión administrativa de los médicos residentes, interesada en tratar de disminuir el desgaste académico laboral. Daniel, psicólogo de una unidad médica hospitalaria con maestría en educación, doctorado en ciencias de la salud. Tiene publicaciones de revistas nacionales y con experiencia en realizar trabajos sobre síndrome de burnout. Reinaldo, psicólogo de una unidad médica hospitalaria, cuenta con maestría en psicoterapia, con enfoque psicoanalítico, ha participado en congresos nacionales y talleres en el manejo del estrés, se encuentra interesado en la problemática del desgaste laboral de los médicos residentes y finalmente los 4 integrantes de este equipo de investigación tienen en común una preocupación por la presencia del estrés académico laboral que se presenta en los médicos residentes y que todos ellos trabajan en una institución y están comprometidos para la resolución de este problema bajo la metodología investigación-acción. Muchas gracias.